Se juntan los expertos en el aguacate, 22 nos vemos a debatir. En Uruapan, la tierra del sabor, todos listos para compartir. Cosechas llenas de esperanza y un futuro que siempre avanza. Muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer algún comentario breve antes de iniciar la reunión. Quiero agradecer mucho a los organizadores de este importante Congreso de Aguacate Orgánico, la invitación a participar con ustedes, desde luego a los organizadores. Yo soy integrante de la Asociación de Productores de Aguacate de Uruapan, es una de las asociaciones que hay en el estado, y esto lo comento porque para nosotros es muy importante la organización de los productores para poder superar los retos que se presentan. Soy, como ya se mencionaba, egresado de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, en Economía, y después tuve oportunidad de hacer una maestría. Traté de ser doctor, pero no soy doctor, soy maestro en estudios de desarrollo. No soy agrónomo y entonces me van a disculpar que mi lenguaje sea un poco menos especializado en cuanto al tema que vamos a tocar. Y les quiero comentar que voy a dejar esto aquí, que es mi acordeón, ahí lo dejo para recogerlo si lo necesito. Yo les voy a comentar sobre lo que es la economía circular. A ver si… Bueno, la economía circular es un modelo económico que busca maximizar el uso de los recursos disponibles, reduciendo la generación de residuos y aprovechando al máximo los que se producen. Se basa en principios de cerrar el ciclo de la vida. La economía circular en la agricultura busca reusar los residuos vegetales y animales para aprovecharlos y optimizarlos. Es decir, nosotros pensamos que la propia naturaleza nos puede ayudar, puede contribuir con nosotros a generar una economía que nos permita satisfacer nuestras necesidades sin tener necesidad de recurrir a agentes externos, en este caso a la agricultura. Anteriormente, hasta antes del siglo pasado, pues prácticamente los fertilizantes, del siglo anterior, del siglo XIX, los fertilizantes químicos y los insumos de origen químico pues no existían, y la realidad es que toda la agricultura funcionaba de una manera circular, lo mismo la industria y lo mismo todas las actividades económicas. Muchos de los graves problemas que vive el mundo actualmente se derivan de la introducción y del uso excesivo de productos de origen químico que se han utilizado sin calcular hasta dónde se pueden utilizar sin afectar al medio ambiente. Esto lo vivimos en muchos aspectos, vemos todos en la televisión imágenes de cómo los mares se han venido contaminando con residuos de plástico, y sabemos, la gente que sabe de la acuacultura, de la maricultura, de la pesca, sabe que la pesca pues se va a acabar un día. Inclusive las políticas públicas actualmente están muy dirigidas a buscar que la acuacultura en aguas continentales o en zonas reservadas se incremente, porque la reducción de la presencia de los peces en el mar es inminente. Y esto es debido a la introducción de elementos químicos transformados en materiales plásticos y de otra naturaleza que han afectado los mares. Entonces es muy importante que la agricultura, que tengamos conciencia que la práctica sustentable y orgánica de las actividades económicas es fundamental para salir adelante. Nos enfrentamos actualmente a problemas muy graves de contaminación. Ya decía yo que a partir de la mitad del siglo pasado se generalizó el uso de insumos químicos
que derivaron en generar grandes problemas de contaminación en las tierras y aguas. Esto lo vivimos en Michoacán y lo vivimos en todo el país y lo vivimos en el mundo entero. De hecho, sabemos que todos estos, digamos, resultados de la contaminación que provienen del mal manejo que hemos hecho de la naturaleza, pues tienen una serie de efectos porque dañan las aguas, dañan los suelos y dañan la salud de los animales, dañan la salud de la gente y nos han generado desequilibrios muy importantes. De hecho, no lo tengo que decir a ustedes, seguramente lo tienen muy claro, el cambio climático se debe a la introducción de todos estos elementos en la naturaleza y al mal manejo que hemos hecho los seres humanos de esos recursos y hemos dañado la naturaleza. Sabemos de que hay muchísimas enfermedades que han surgido recientemente que no tenemos explicación para ellas y todavía no hay elementos suficientes en muchos casos para vincular a las enfermedades con los agroquímicos. Pero por ejemplo, yo estoy casado con una ginecóloga. Mi mujer se dedicó durante muchos años, ya se retiró, a la prevención del cáncer de mama. Ella fue directora del Hospital Civil del Hospital de la Mujer en Morelia y posteriormente fundó la Clínica para la Prevención de Cáncer de Mama. Y la presencia de cáncer de mama se ha incrementado brutalmente en las mujeres y también en los hombres, por cierto. Y no se sabe de dónde viene, no se sabe a qué se puede deber ese incremento en ese tipo de padecimientos. Hay muchos otros padecimientos que se han incrementado que no teníamos antes y hay la sospecha, y esto hay que demostrarlo, que pueden estar vinculados al alto consumo de productos que tienen una trazabilidad alta en contenido de agroquímicos o de insumos que anteriormente no utilizábamos. El medio ambiente, decía yo, está sumamente, digamos, contaminado y tiene una serie de problemas, también el exceso de nutrientes que muchas veces se generan a través de la introducción del uso excesivo de los agroquímicos, generan desbalances en el suelo, en el medio ambiente en general y nos traen este tipo de daños que ustedes mejor que yo y los agrónomos seguramente pueden explicar. Hay alteraciones en los ecosistemas, es frecuente que encontremos en regiones donde no existían antes algún tipo de plagas y de padecimientos que ahora existen porque los dejamos introducir de una manera irresponsable o porque redujimos la resistencia del suelo, de las plantas y del medio ambiente a determinado tipo de patógenos con la aplicación excesiva de insecticidas y de otros tipos de control de las plagas excesivas y entonces aparecen una serie de digamos, organismos que nos afectan. Sería muy diferente, como lo mencionaba la ponente anterior, aplicar o contrarrestar este tipo de cosas con mecanismos naturales, con la presencia de hongos y seguramente con otros insecticidas de carácter natural. El anterior ponente hablaba de, por ejemplo, de la utilización del ajo, de otra serie de cuestiones. Nosotros utilizamos en la acuacultura la sal y el ajo como un previniente importante de las enfermedades de los peces. Perdón, esto ya se me volvió loco. Más atrás, sí, ahí, gracias. Les quiero comentar que el cultivo del aguacate, ustedes saben que es sumamente importante para nuestro país, es sumamente importante para Michoacán, se ha constituido en aproximadamente 25 años que tenemos de estar
exportando aguacate a los Estados Unidos en la fuente más importante de ingresos agropecuarios para el país. Posteriormente ha venido también a unirse a esta dinámica la producción de frutillas, que se ha vuelto muy importante también en Michoacán fundamentalmente, y han llevado entre las dos a Michoacán a ser pues el estado exportador, el estado productor agrícola más importante del país en términos de volumen y de los más importantes como exportadores conjuntamente con el estado de Sinaloa, con el estado de Guanajuato, con el estado de Jalisco y algunos otros. Pero hemos observado, quienes nos dedicamos al cultivo del aguacate, que hay una campaña internacional en contra del aguacate mexicano muy fuerte, que nos preocupa mucho porque significa una amenaza en el sentido de que en cualquier momento, si no actuamos bien por problemas de no respetar el programa de exportación a los Estados Unidos, nos pueden parar el mercado, pero también de una reducción en la demanda en muchos países. Hay, digamos, campañas encabezadas por comercializadores de otros países y por investigadores de diferentes partes del mundo que señalan que el aguacate en México es susceptible de una serie de graves problemas, como es el uso excesivo de agroquímicos, como es el cambio irresponsable del suelo forestal para convertirlo en huertas de aguacate, la contaminación y los mantos acuíferos, la afectación del medio ambiente, a la vida animal y a la salud de los trabajadores que se ven afectados por la presencia de los agroquímicos, de sus familias que habitan cerca de ellas, daños a la salud de los consumidores en los mercados de consumo a través de la trazabilidad que lleva nuestro fruto con este contenido de insumos de origen químico, y hacía yo referencia, por ejemplo, al cáncer de mama y a muchas otras afectaciones que han surgido de repente y que muy probablemente estén asociadas a la presencia de los agroquímicos en los alimentos. Obviamente la afectación al medio ambiente y la contribución al cambio climático. Y yo me acordé cuando estaba revisando esto, pues de estas campañas que leemos que a veces algunos chefs en Europa están haciendo en contra del aguacate mexicano, y de algún artículo que salió hace un par de años que fue muy sonado entre los productores de aguacate, no solo de México, sino de todo el mundo, de una periodista francesa de la televisión pública francesa que estuvo trabajando en México y tratando de hacer una evaluación de los problemas que significaba la producción de aguacate en México. Se refirió a la presencia de la delincuencia organizada, se refirió a que muchas veces vendemos peras por manzanas, se refirió sobre todo a la presencia de los agroquímicos excesivos en el campo, e hizo un estudio de caso en alguna comunidad de aquí del municipio de Uruapan, en donde encontró que en una escuela contigua a una zona de huertas de aguacate convencionales, los niños y las maestras tenían en el organismo altos residuos de pesticidas. Se llevó muestras de los cabellos de muchos niños a un laboratorio en Europa, en una ciudad que se llama Estrasburgo, y ahí determinaron que la presencia de los residuos de los agroquímicos era sumamente peligrosa en estos niños porque decían podían desarrollar enfermedades a futuro. Y también encontró que entre las maestras habían tenido problemas muy serios ellas porque habían tenido abortos o no habían podido tener, digamos, una vida biológicamente normal. Entonces, esto está demostrado, es una cuestión muy grave y se le dio mucha difusión a esto, y es algo que nosotros tenemos que cuidar para evitar que la gallina de los huevos de oro, que es el aguacate, pues un día la maten, pero sobre todo para proteger a nuestras gentes, a nuestros productores, a nosotros mismos, a nuestros niños, a nuestros vecinos. El uso excesivo de los agroquímicos es sumamente riesgoso y por eso la agricultura sustentable y orgánica es una necesidad y una realidad que debemos de tener mucho en cuenta. Perdón.
Otro factor que también nos desalienta a utilizar los agroquímicos es el incremento en los precios internacionales que se han venido dando a partir de conflictos bélicos y que nos han hecho prohibitivos no solamente a los productores de fruta, de aguacate, sino en general a los productores agrícolas, el acceso a los insumos de carácter químico. Y eso nos lleva a la necesidad de hacer trabajo de investigación para recuperar la sustentabilidad en el uso, en el suelo, para generar una economía circular que nos permita aprovechar lo que tenemos en el campo para producir los propios insumos que requerimos para la producción agrícola. Bueno, la agricultura sustentable es muy importante ante la realidad que vivimos de la presencia de los agroquímicos. Esta significa una opción esperanzadora para la producción de alimentos, tanto en el presente como hacia el futuro, ya que protege los recursos más importantes que son el suelo, que son las aguas, que son la vida animal, la vida de los trabajadores, de los agricultores, el medio ambiente, y garantiza productos sanos que nos van a permitir tener una mejor calidad de vida y una experiencia como seres humanos. Y obviamente, pues no solo a nosotros, sino a quienes consumen nuestros productos. Nosotros estamos convencidos de que hay que estimular la agricultura orgánica y la producción de aguacate orgánico en el caso del aguacate. En la agricultura tradicional, antes de la incorporación de los químicos, la nutrición se hacía a partir de los residuos animales de vegetales en forma muy rudimentaria. Utilizábamos el estiércol, los desechos orgánicos, etcétera. No había insumos agroquímicos y todo tenía que depender del buen uso, del conocimiento que han transmitido seguramente aquí muchos de los ponentes en relación al uso de los recursos con los que contamos en la naturaleza. Lo mismo en relación al control de las enfermedades y de los problemas. Estos son factibles muchas veces con el uso de recursos naturales, con hongos que están presentes en la naturaleza, ya explicaba la ponente anterior, y con muchas otras prácticas de carácter sustentable, en lugar de recurrir de inmediato a deshiervar con el glifosato y ese tipo de cosas que traen una serie de efectos negativos para el suelo, para la contaminación y para nosotros mismos. Entre los mejoradores orgánicos más importantes que conocemos está la composta, los residuos animales, el estiércol, el musgo de turba, desperdicios de alimentos, biosólidos, desperdicios de mesa, restos de poda, las harinas de roca y muchos elementos que hay en la naturaleza que está comprobado que son sumamente ricos e incrementan la productividad agrícola sin tener necesidad de recurrir a los agroquímicos o de hacerlo de una manera muy responsable. Les quiero comentar que nosotros somos parte, o yo soy parte de una pequeña empresa, además de ser productor y ser integrante de la Asociación de Productores, que se dedica a la producción de un fertilizante orgánico. Por ahí está Fernando Zamora, que es nuestro representante de ventas, mi hermano José Carlos Bautista, que es ingeniero agrónomo y que es también el introductor de la nuez de macadamia, junto con mi padre aquí a la región, al país, y que la ha propagado, que si no fue exitosa la nuez de macadamia en el estado de Michoacán, como de haber sido, es porque llegó a competir contra el aguacate. Pero es una opción que hay que ver para no saturar también los suelos de un monocultivo como puede ser el aguacate, ¿no? Les decía yo que los fertilizantes orgánicos proporcionan a las plantas los nutrientes necesarios para su desarrollo, al mismo tiempo que mejoran la calidad del suelo y ayudan a conseguir un entorno microbiológico correcto y natural. Ayudan a mejorar la producción agrícola, a conseguir mejores cosechas sin dañar en ningún momento el medio ambiente y siguiendo directrices totalmente respetuosas del suelo y de la naturaleza. Las ventajas del uso de los fertilizantes
y en particular del hidrolizado, que es una de las formas de los fertilizantes orgánicos, pues son que permiten el aprovechamiento de los residuos orgánicos, la mejora de la productividad de los cultivos, consumen menos energía para su producción, por lo que ayudan a una gestión sostenible de los recursos, mejoran el entorno donde se usan, puesto que recuperan la materia orgánica del suelo y permiten la fijación del carbono, mejoran la estructura del suelo, incrementan la vida útil y lo mantienen en condiciones óptimas y sustituyen a los fertilizantes químicos como una opción para nutrir al suelo. Nosotros hemos venido trabajando, haciendo investigación desde hace algunos años con integrantes del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Universidad Michoacana. ¿Por qué? Porque tenemos una granja, o hemos tenido durante muchos años una granja de truchas y tenemos acceso también a los residuos de otras especies como es la tilapia, que se produce mucho en Michoacán. Y entonces nos pusimos a hacer análisis del contenido de los nutrientes que tienen las truchas, que tienen los peces, y llegamos a la conclusión de que podíamos obtener de ahí una serie de nutrientes muy importantes a través de algún proceso eficiente. Y lo que hicimos es aplicar lo que se llama el hidrolizado en frío a estos nutrientes. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en moler todos los residuos de los peces, las vísceras, los huesos, la piel, la cabeza, etcétera, y someterlas a una especie de cocimiento con enzimas a una temperatura controlada durante periodos largos de tiempo de 18, 20, 24 horas. Y entonces esto permite disolver todos los residuos y extraer los nutrientes. Después de esto, nosotros extraemos los nutrientes y los sometemos a una filtración a través de un sistema de centrifugación, por donde pasamos el producto. Ahí se separan todos los sólidos y las grasas y nos queda un producto muy limpio que después concentramos para darle la consistencia que requiere para poder utilizarse ya como un fertilizante en la agricultura. A través de sistemas de riego lo incorporamos al agua y lo podemos utilizar también para nutrir al suelo directamente o para aspersarlo en los árboles a través de las hojas y del exterior de los organismos de los árboles. El proceso es este de la hidrólisis enzimática, la centrifugación, la evaporación, la reconstitución, el envasado, y obviamente lo sometemos a un análisis por laboratorios certificados para demostrar que lo que estamos diciendo es correcto. La capacidad de producción que tenemos actualmente con los residuos de trucha que generamos y con los residuos de tilapia que estamos consumiendo es de aproximadamente 100,000 litros anuales, que nos servirían, de acuerdo a los análisis y estudios que hemos hecho, para darle nutrición a 4,000 o 5,000 hectáreas de aguacate de cultivo. Que suena muy poco, pero la realidad es que todavía la agricultura orgánica en el país es pequeña. Pero además, lo interesante de este tipo de fertilizantes es que no son incompatibles con los convencionales. Es decir, los productores que usan agroquímicos pueden utilizar esto y van a ver una mejoría en sus productos. Una buena noticia es que no solamente los residuos de los peces son útiles para la producción de este tipo de fertilizantes hidrolizados, sino cualquier residuo animal. Lo que pasa es que no se ha hecho investigación, pero lo mismo los pollos, que los residuos del ganado vacuno, que los residuos de la porcicultura podrían ser utilizados para la producción de este tipo de hidrolizados, que complementan obviamente
la nutrición que requieren los árboles y la agricultura. Nosotros estamos trabajando, haciendo algún tipo de investigación, pero es un campo abierto para que muchos de ustedes que tengan interés lo puedan desarrollar más adelante, porque tenemos eventualmente que ser autosuficientes y no tener que recurrir a los agroquímicos para la nutrición de la agricultura. ¿Qué beneficios reporta el uso de este tipo de fertilizantes? Bueno, pues estimula el crecimiento vegetal y radicular, estimula la floración y el cuajado de los frutos, incrementa el tamaño del fruto y es sustentable y amigable con el medio ambiente. Como parte del trabajo que hemos tenido que hacer para demostrar que nuestro producto es un producto orgánico y sustentable, la Secretaría de Agricultura nos requirió hacer una serie de estudios para medir la efectividad del fertilizante. Era muy difícil hacerlo en un plazo corto en el aguacate, porque pues la vida del aguacate es muy lenta, el del árbol crece muy lentamente, lleva años y es difícil medir de manera objetiva e inmediata el efecto del fertilizante. Entonces decidimos utilizar como ejemplo de una fruta las fresas, como efecto, digamos, medida de medir una hortaliza, los chiles serranos, y también utilizamos los frijoles ejoteros como una manera de ver un ciclo corto que pues es equivalente al de los cereales, por ejemplo, ¿no? Y los resultados que tuvimos fueron muy interesantes. No traigo señalador, pero aquí pueden ustedes ver cómo el peso por planta de la fruta en cada uno de los cultivos es mucho mayor que cuando no se utiliza ningún tipo de fertilizante. Esta es una prueba de control, pero la variación es sumamente alta y sumamente atractiva. ¿En qué podemos utilizarlo? Pues lo podemos utilizar en cualquier cultivo agrícola. En aguacate lo hemos estado nosotros utilizando y probando con buenos resultados en nuestras huertas y algunos otros productores. En caña de azúcar han tenido muy buenos resultados, y en frutillas ha sido muy interesante la experiencia con frutillas. Aquí está Fernando Zamora, que les podría comentar, explicar si tienen interés en conocer esto. En el caso de las frutillas, los resultados se ven en muy corto plazo y obviamente es muy atractivo para los productores. Si no hemos logrado consolidar nuestras ventas es porque todos los productores de exportación nos requieren que nuestro producto esté certificado por COFEPRIS y por OMRI, y en esas estamos. Desafortunadamente, la burocracia en la COFEPRIS es muy grande, nos llevó 3 o 4 años haber certificado sanitariamente a la planta, y ahora estamos con el problema del fruto, que estamos esperando que en cualquier momento nos anuncien que tenemos la certificación, y esto nos va a permitir acceder a muchos otros productores de exportación y obviamente a que nuestro producto sea más popular y más consumido por los productores de frutillas y de otros cultivos. Estas son algunas de las características nutricionales el contenido nutricional de nuestro producto. Si bien no tiene, digamos, un alto contenido de nitrógeno y de algunos otros elementos, sí tiene fósforo, potasio, magnesio, zinc, tiene boro muy bajo, pero tiene cobre también. Pero lo más importante es la presencia de los aminoácidos, que casi todos los aminoácidos esenciales los contiene nuestro producto. Brevemente les comento cómo está la situación o les muestro esta gráfica de cómo está la situación de la agricultura sostenible en el mundo, en Europa y en algunos otros países. Australia es actualmente la región del mundo donde más agricultura orgánica hay, pero crece de manera importante en otros países. En México
tenemos actualmente aproximadamente 9,000 hectáreas certificadas de aguacate y entre 4 y 5,000 hectáreas de frutillas. Esto va creciendo y les decía yo que por eso nuestro volumen de producción pues no está lejos de las necesidades expresamente del aguacate o de las frutillas, porque tenemos capacidad de producir en este momento para atender 5,000 hectáreas, pero tenemos la capacidad de incrementar en la medida de que la demanda se incremente, obviamente la producción del fertilizante. Bueno, y aquí solamente mencionamos que cómo está distribuido el aguacate en el estado de Michoacán. Se calcula que hay aproximadamente 190,000 hectáreas actualmente y solamente aproximadamente el 5% de ellas son de aguacate orgánico. Esta es la presentación de nuestro producto, se llama Marduc, lo presentamos en 1 litro, en 5 litros, en 20 litros y es incorporable al riego, ya sea para las raíces directamente para uso radicular o para aspersarlo en el exterior, en las hojas, en los árboles. Pues yo les quiero dar las gracias y si tienen ustedes alguna duda, pues estamos en la mejor disposición de responderla, ya sea mi hermano José Carlos, por ahí Fernando que está aquí presente o un servidor. Muchísimas gracias por su atención. Le hacemos entrega al maestro Enrique Bautista Villegas de acuerdo al Congreso Nacional de Aguacate Orgánico. Gracias. Se juntan los expertos en el aguacate, 22 nos vemos a debatir en Uruapan.